¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. 2020 está marcado para el arranque de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Faltan, lo entendemos, muchísimos años, pero hoy ya genera polémica. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro urbano del terreno que ocupa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez? Y bueno, justamente para hablar de ello y de muchas otras cosas más, tenemos el gusto de contar en esta ocasión en Expedientes TVC con Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México o del Distrito Federal, dime. Ciudad de México. Ciudad de México, ya, perfecto. No. Salomón, gracias por estar con nosotros. Al revés, es un verdadero placer poder estar contigo. Dime de entrada para que todos entendamos, ¿cuál es el objetivo, cuál es la función de la Secretaría de Desarrollo Económico? Vaya, en concreto sería velar por la política económica de la ciudad, por una política económica subnacional. Propia, que haga cargo de una economía que representa una quinta parte de la economía del país. Mira, si la Ciudad de México fuera un país, su economía sería más grande que Perú, que Venezuela, y además con características muy diferentes, porque hoy el 90% de la economía de esta ciudad está en los servicios y el comercio. Así es. Es una economía en donde la industria se fue en los 80 y hoy está concentrada en servicios, en muchos casos de alto valor agregado. Si yo te dijera, tú tienes dos pies en esta economía. Por un lado tienes la gran empresa, la alta tecnología, la farmacéutica, las telecomunicaciones, bueno, los medios masivos están aquí concentrados, el contenido de medios se realiza en la Ciudad de México en una gran proporción del país. Y eso, en número de empresas o de unidades económicas es muy poco, pero el número de empleos es la mitad del empleo y son normalmente los empleos mejor remunerados. Pero por el otro lado, Francisco, tienes pequeña y mediana. 460,000 unidades económicas pequeñitas. Esas que tú y yo conocemos. Pero que concentran el máximo, ¿no? Son la otra mitad del trabajo y son estas tiendas de abarrotes, son las peluquerías, son las estéticas, las papelerías, la tortillería, la pollería, todas las IAS, Francisco, así es. Que son pieza fundamental también de nuestra economía. Entonces, tienes la altísima especialización y la gran empresa, pero al mismo tiempo tienes la economía del barrio, la economía de las colonias. ¿Cómo compaginas y cómo vas generando el cuidado, la protección y el fomento a ambos pies de la economía? Pues es lo que tratamos de hacer desde la Secretaría. ¿Y cómo vamos en esta administración? Mira, vamos muy bien. Desde que llegó Miguel Ángel Mancera, te diría, yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer es que ya hay una Secretaría de Economía en la ciudad, ya hay una ley de desarrollo económico. No existía, Francisco. La verdad es que por muchos años, la mayor parte de la historia, la economía de la Ciudad de México se definía a nivel federal. Éramos simplemente un apéndice de las decisiones nacionales. Entonces, a partir de la administración de Miguel Ángel Mancera, hay la construcción de un proyecto económico propio. ¿Y qué ha pasado en los dos pies? Yo te diría, en uno, en el de la gran empresa. Hemos empezado a salir al mundo, a invitar a la gran inversión. Mira, la Ciudad de México, en la Ciudad de México se gradúan 70,000 profesionistas cada año, casi 13,000 ingenieros. Es la ciudad del mundo que más ingenieros gradúa. Bueno, saldrán de estudiar y requerirán la posibilidad de tener un empleo bien remunerado. Para ello se necesitan empresas, se necesita inversión y que esa inversión aterrice en la ciudad de manera pues amable, digámoslo así. Y hemos hecho grandes esfuerzos. Hoy te podría dar ejemplos de empresas importantísimas a nivel mundial que han decidido poner sus centros de servicio
sus centros de soporte, sus centros de investigación en la Ciudad de México, ¿no? El Centro Mundial de Soporte de Cisco, esta compañía de alta tecnología. AT&T está invirtiendo cerca de $3,000 millones en la Ciudad de México. Sí. La compañía Ericsson, por ejemplo, tiene ya contratados más de 4,000 ingenieros mexicanos y desde Azcapotzalco controlan la seguridad de las líneas telefónicas en Estados Unidos y Canadá. Es decir, esta economía que está emergiendo bien. Tan es así que la Ciudad de México se mantiene como el gran impulsor del empleo formal del país. 1 de cada 5 trabajos formales que se han creado en los últimos años se crea en la Ciudad de México, a pesar de que somos menos del 10% de la población. Ahora, del otro lado, el pequeño negocio es fundamental, Francisco. Es fundamental que les vaya mejor a los pequeños negocios. ¿Qué hacemos? 4 cosas con los pequeños negocios. 1, mucha información, toda la que puedas. Toda la que puedas. Si tú quieres abrir o tienes una papelería, pues te sirve saber si en la colonia viven niños, si hay una escuela cerca. ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Cuánto venden las papelerías que existen? ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿Dónde hay un local para poder, con uso de suelo, abrir una papelería? En fin. En la Ciudad de México generamos y ya abrimos y opera la Oficina Virtual de Información Económica. Toda la información, cuadra por cuadra de la economía de la ciudad, está a disposición gratuitamente de todo el que quiera tomar una decisión de negocios con esa información. Segundo, capacitación. Tenemos más de 30 cursos para que los pequeños negocios, sobre todo, encuentren y complementen las habilidades que requieren para que les vaya mejor. Contabilidad, en fin, un montón de cosas. Tercero, anunciamos un programa de 0 clausuras, Francisco. Es decir, si el gobierno no va a ayudar, que tampoco estorbe, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que ya abrí mi negocio y al día siguiente están clausurados? Pues clausurados o inspeccionando. En muchos casos, pues porque es la responsabilidad y el trabajo, pero en otros casos mal. En otros casos, hay que decirlo con todas sus letras, buscando una oportunidad, un espacio de corrupción. Para evitar eso, el jefe de gobierno nos instruyó el programa 0 clausuras. Y hoy todo pequeño negocio de la ciudad que se registre en el programa está libre de que lo verifiquen o que lo clausuren. ¿A cambio de qué? Pues que trabajan con nosotros para saber que todo está legal, en orden. En regla. Y abrimos una oficina de defensa a la inversión. Porque también existen los casos donde hay alguna autoridad o alguien pasándose de la raya. Y en esos casos, nuestra tarea es ir junto con el negocio a defender la injusticia. Y así lo hacemos, y estamos a la orden, y vaya, y si tú me lo permites, hasta les doy mi celular. Por favor. Para que es 5545 99 68 20. Me mandan un WhatsApp y ahí estamos para apoyar. Y cuarto, para los pequeños negocios, financiamiento y apoyo económico. Creamos el programa Yo Te Apoyo para los pequeños negocios. Con créditos blandos. Mira, es todo el paquete que te estoy contando, más un primer apoyo de 2,000 pesos. Ese no es crédito, ese es un apoyo para mejorar el negocio, para comprar, adquirir la terminal punto de venta, para un nuevo refrigerador, para el inventario, tenerlo en mejores condiciones, en fin. Y sobre todo para recuperar la confianza entre el gobierno y los pequeños negocios. Nuestra experiencia al principio era que cuando nos acercábamos ni siquiera te querían abrir la puerta, ¿no? Nunca habían tenido relación y cuando la tenían era para una mala cosa. Entonces, llegamos con apoyo y empezamos a trabajar con ellos. Y además sí tenemos montones de opciones de financiamiento, créditos, ahí sí, y se tienen que repagar. Cuando llegamos se repagaba, la tasa de repago estaba por el 30%. Sí. Hoy es arriba del 90%, porque el crédito tiene que ser, además del financiamiento, tiene que ser un instrumento para que pienses tu negocio. Es decir,
cómo me dan mis flujos, si me da para endeudarme, y te vamos acompañando y ayudando en todo tu plan de negocio para que te vaya bien. Claro. Es decir, entonces, bueno, Francisco, te hice el cuento muy largo. No, pero bueno, ahí vamos está, bien, vamos bien. Ahí vamos está bien. muy claro qué es lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Vamos a entrar en materia porque hablaste de uso de suelo. Sí. Y hablaste de desarrollo, hablaste de los comercios, y en todo esto está el terreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. ¿Qué se va a hacer con él? ¿Cuál es su futuro urbano para 2020? Mira, Francisco, aún no sabemos. Lo que tenemos al día de hoy es una suerte de principios y premisas de por dónde debe de ir ello. Pero déjame ir desde el principio. ¿Y por qué? Explicarle al auditorio por qué la relevancia de esto, si me lo permite. Sí, claro. Mira, el gobierno federal dijo que el 20 de octubre del 2020 aterrizará el primer avión en el nuevo aeropuerto. Así es. Bueno, vamos a pensar que esto así sí va a ser, ojalá. 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 Pero bueno, son 4 años y Que medio. por cierto va muy lento, ¿eh? Mira, las obras de infraestructura en el mundo tan grandes normalmente están fuera de tiempo y fuera de presupuesto. Sí, claro. Entonces, ojalá y no sea que sea la excepción. Pero bueno, pero ¿cuál es la responsabilidad de la Ciudad de México? Determinar qué va a suceder una vez que se mude, porque hay que recordarlo. En el momento que inicie operaciones el nuevo aeropuerto, tiene que cerrar el actual. No pueden operar ni un minuto simultáneamente. No son compatibles el espacio aéreo de cómo están trazados los dos aeropuertos. Pero bueno, a partir de que cierra, queda en la Ciudad de México 710 hectáreas. Déjame dimensionarlo, son las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas. Es Ciudad Universitaria, es Santa Fe. Es decir, es un terreno enorme. Enorme. Pero además está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino. Cerquitita. Es decir, un terreno enorme. Es la oportunidad de transformación urbana más relevante que ha tenido la ciudad en décadas y probablemente la última que tengamos en la historia. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Uno, es la zona nororiente de la ciudad, es la zona con mayor pobreza. Hay que tomar en cuenta que hay 1 millón de personas que viven en pobreza ahí, y esto tiene que ser un proyecto que estimule y que genere opciones y cohesione socialmente el oriente con el poniente. Segundo, hay un tema económico, por supuesto. Hay gente que vive del aeropuerto, de la unidad económica que representa el aeropuerto. Tenemos que pensar en ello. Tercero, hay un tema de sustentabilidad medioambiental. Primordialmente hay un tema de agua. Es la zona más estresada de la ciudad en materia hídrica, no llega mucha agua, hay días sin agua en esas colonias, pero al mismo tiempo es la zona más baja del exlago de Texcoco, por lo tanto es inundable. Y hoy no se inunda porque hay bombas que sacan el agua que se financian con la actividad económica del aeropuerto. Entonces eso tiene que estar resuelto. Y cuarto, todo lo que se decida tiene que ser con la participación ciudadana, tiene que ser de cara a la gente, con la máxima transparencia. Vivimos en una ciudad de adultos, y la gente quiere ser escuchada y quiere opinar. Si pensamos lo contrario, si pensamos que es una decisión que se puede hacer en un despacho extranjero, como algún día dijo Rosario Robles, pues caray, no hemos entendido la ciudad. Vamos a hacer una pausa, Salomón, vamos a seguir platicando. ¿Qué va a ser el futuro de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? No le cambie, estamos en Expedientes TVC. Más de la mitad de los capitalinos no sabe que va a haber un aeropuerto. Es una oportunidad fantástica para repensar el oriente de nuestra ciudad, reitero, donde vive la concentración de personas en pobreza más importante de nuestra capital. Continuamos en Expedientes TVC platicando con Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, estábamos hablando del aeropuerto, del terreno, 710 hectáreas, inmenso. ¿De quién es? En este momento es una zona federal. La propiedad es federal. Y no está en discusión si la propiedad seguirá siendo o no federal. Lo que sí sabemos con toda precisión es que en el momento que deja de tener uso aeroportuario, en ese momento pasa a ser parte del suelo de crecimiento urbano de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aplica son las reglas urbanísticas que ponga la Ciudad de México. Entonces,
para decirlo de manera muy sencilla, el gobierno federal podrá seguir siendo el propietario de ese terreno, pero se tiene que ceñir a las reglas urbanas que la ciudad ponga. En ese sentido, quien tiene preeminencia sobre el futuro de lo que ahí suceda es la ciudad a través de la reglamentación urbana que ahí se defina. En términos llanos, si el gobierno federal será el propietario, se le tratará como a cualquier otro propietario de la Ciudad de México. Mencionaste hace un momento que esta era una decisión de los ciudadanos. Tienen que participar, estamos convencidos, perdón. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes van a iniciar este debate? ¿En dónde? Mira, aquí se necesita todo, se necesitan los especialistas, es decir, si a ti y a mí nos preguntan qué tan contaminado está el suelo, pues bueno, eso es algo que los ingenieros, lo tendrán que determinar, no nosotros. Oye, ¿qué vamos a hacer en el plan de agua para la zona? Bueno, hay especialistas. ¿Qué puedes levantar y cómo puedes cimentar en una zona, otra vez, que es lacustre, que la Terminal 2 se está hundiendo cada año? Sí, claro. Eso lo tienen que determinar los especialistas. Ese diálogo con especialistas ya inició. Tenemos a la ingeniería mexicana, la arquitectura, el urbanismo participando con nosotros en discusiones y en documentos formales para tener una propuesta. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía tiene algo que decir. Ya realizamos una primera encuesta para empezar a conocer. Fíjate que una de las cosas que sorprende en esta primera encuesta es más de la mitad de los capitalinos no sabe que va a haber un aeropuerto. Y de los que saben, no saben que cierra el actual. Entonces, los gobiernos tenemos una tarea en la información y en la pedagogía. Lo vemos de las lejos. Cosas. Esa es la otra realidad, lo vemos lejos. 2020 no... Te voy a hacer no una... lo vemos aquí a la vuelta de la Déjame esquina. te cuento una anécdota. Estábamos presentando lo que vamos a hacer y cómo lo estamos planeando en Singapur. Fíjate. Se estaban presentando los proyectos de infraestructura urbana más relevantes en Asia y en América. Y nos pidieron ir a presentar el futuro del terreno del aeropuerto. Y cuando lo presentamos y dijimos, faltan 4 años y medio, los países latinoamericanos dijeron, no hombre, pues tienen mucho tiempo. Los países asiáticos dijeron, pues ya no tienen tiempo. Fíjate. Es decir, la planeación de estas grandes cosas requieren tiempo. Ya estamos tarde. Y fíjate una cosa muy importante, esta ciudad requiere planeación. Sí. Ya no queremos más parches. Es una ciudad llena de parches. Requerimos una planeación en ese terreno y que se ponga algo que realmente necesite la ciudad. Sí, bien pensada y haciendo el ejercicio de futuro. Es decir, sí tenemos que pensar cómo viene la ciudad, cuáles son las necesidades. Y vaya, lo que ahí se haga o deje de hacer puede ser el modelo de cómo se tiene que replantear la ciudad en su conjunto. ¿Y de dónde sale la inversión para eso? Tiene que estar planteado desde ya. Te digo de entrada, ¿de dónde sale el recurso para que no se inunde? O bien, si queremos que se inunde, pues que se inunde de manera ordenada y limpia. Vaya, hay muchas cosas que definir. Ahora, hemos hecho ya 39 reuniones en las colonias que están alrededor. Eso es muy interesante porque al final de cuentas, pues quien ahí habita, pues será el primer implicado, ¿no? ¿Los beneficiados o los perjudicados? O los perjudicados. Fíjate, hoy los terrenos de alrededor del aeropuerto son los terrenos que menos valen en la ciudad. Han perdido plusvalía. Han perdido valor. Es una oportunidad para recuperarla, quienes ahí tienen su patrimonio. Entonces, hay muchas cosas interesantes. El desarrollo de nuestra ciudad se ha dado en el poniente y en el sur urbano. En el sur urbano, sí. Si uno ve hasta espacialmente dónde hay edificios, pues todo el oriente es chaparrito, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, pues, antiguo, ¿no? Vaya, yo digo que hasta Palacio Nacional abre sus puertas al poniente y le da la espalda al oriente. Vaya, esto ha sido desde los grandes humedales, luego basureros, en fin, es una oportunidad fantástica para repensar el oriente de nuestra ciudad, reitero, donde vive la concentración de personas en pobreza más importante de nuestra capital. ¿Cuándo
podremos decir, está arrancando ya el debate, el estudio de lo que va a ocurrir en estos Mira, ya tuvimos varios foros internacionales, trajimos las experiencias de otros países porque en los últimos 40 años se han mudado un montón de aeropuertos, es decir, no tenemos que inventar el agua tibia en todo momento. Nos hemos enriquecido de las experiencias internacionales, el caso de Berlín, el caso de Mariscal Sucre en Ecuador, el caso en Austin, Texas, el aeropuerto Mueller. En fin, hemos aprendido mucho de las experiencias internacionales. Ya hicimos y entregamos el primer documento con premisas y principios y con los primeros estudios. Estamos en la elaboración del siguiente documento y pues ojalá y la Federación quiera empezar a platicar, porque por más que les hemos insistido que es urgente que convoquen a la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, que tendría que ser un poco el órgano legal donde empezáramos a discutir estos temas que impactan a la metrópoli, pues para ellos falta mucho tiempo. Bueno, empezar a trabajar en serio también por otra razón, Salomón. Cambio de administración y no hay continuidad en muchos de los casos. Totalmente. Entonces, si no se inicia ahora y se toman decisiones definitivas, esto totalmente, Francisco. Podemos llegar al 2020 sin ninguna y sería una planeación. Sería una tremenda irresponsabilidad de parte de quienes gobernamos. Pues bueno, te vamos a pedir que los avances nos los hagas. Muchas gracias. Y fíjate, el proceso de la Constitución va a ser muy relevante en este sentido, porque ahí se pueden asentar algunas de las bases de las reglas urbanísticas para el futuro. Entonces, en los próximos meses va a ser muy relevante esta discusión y es de tal magnitud y tiene tal trascendencia para los habitantes de la ciudad y para las siguientes generaciones, pues que aunque el gobierno federal no quiera discutirlo, nosotros lo vamos a plantear. Dime una cosa, ¿qué tan importante es para Salomón Chertorivsky este tema? A ver, como funcionario del gobierno de la ciudad, encargado del gabinete económico, este es uno de los proyectos más relevantes de las próximas generaciones. Pero como habitante y ciudadano de esta ciudad, y teniendo aquí 2 hijas, que quiero que toda la vida vivan felices en la Ciudad de México y amando esta ciudad, Francisco, ese espacio es el punto más relevante de transformación urbana que tendrá la ciudad y quizá nuestra última oportunidad. Es importantísimo. Dime una cosa, te lo preguntaba porque esta será de alguna manera la bandera de Salomón Chertorivsky camino a la jefatura de gobierno. Ya te destapó Miguel Ángel Mancera. Creo que ahorita lo que nos toca, Francisco, es verdaderamente trabajar en las responsabilidades que tenemos. Una de mis responsabilidades está en supervisar esta discusión y tener un planteamiento final. Esa ha sido la instrucción de Miguel Ángel Mancera. Y yo creo que, corazón, cualquiera que se distraiga en otras cosas, ahorita estará cometiendo un error. Hay que concentrarnos, hay que seguir peleando por el futuro de esa gran oportunidad que es el terreno que dejará el aeropuerto. Tenemos que seguir luchando porque se incremente de una vez por todas el salario mínimo, que es una vergüenza que nuestro país sea el último lugar de salario mínimo en Latinoamérica y uno de los últimos del mundo, y que hayamos sobre los hombros de los trabajadores que menos ganan en nuestro país construida una parte de nuestra economía. Ya es momento de revertir eso. Tenemos que todos los días seguir trabajando con los pequeños negocios de nuestra capital. Por eso tan elegante tú hoy y yo que vengo así, pero es que estaba en las colonias y en los mercados públicos, pues trabajando con los pequeños negocios de nuestra capital. Hoy estaba en la colonia Guerrero, trabajando ahí con los negocios, así que tú disculparás. No, es decir, hay mucho que hacer, Francisco, hay mucho que hacer. Me queda un minuto, Salomón, y tengo 2 preguntas. Y la primera es, no desdeñas esa posibilidad. Estoy convencido que en este momento lo que tenemos que hacer es trabajar. Hay temas demasiado relevantes sobre la mesa y no podemos distraer un segundo para que esos temas tengan éxito. Pero sí. Tenemos que trabajar en lo que hoy nos toca. Muy bien. Y hablaste de salarios mínimos. Sí.
Pasó junio y nada. No, es una vergüenza lo que ha sucedido. Están las condiciones económicas, es viable, es conveniente. Se ha demostrado con toda precisión por qué se puede ya incrementar el salario mínimo. Hay un consenso político, pues se votó una reforma constitucional por unanimidad. No le pega a nuestra economía. Al revés, le beneficia en momentos de inestabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el mercado interno. ¿No inflación? ¿Cómo se fomenta? Claro que no. Hay un margen tremendo por lo bajo que son nuestros salarios. Es momento de pensar en los trabajadores que menos ganan. Es momento de reflexionar que México tiene una masa importantísima de trabajadores que, a pesar de trabajar en el mercado formal una jornada completa, llegan a sus hogares y no pueden desayunar, comer y cenar. Eso es una vergüenza para el tamaño de nuestra economía y, sobre todo, para el país que queremos ser. Reactivación económica. Pues reactivación económica y justicia, ética. ¿Qué país quiere ser, Francisco? Yo quiero tener un país y quiero que mis hijas vivan en un país donde quien trabaja pueda vivir con dignidad. Y eso no está sucediendo hoy y es momento de iniciar una reversión en ese sentido. Salomón, un gusto tenerte. Muchas gracias, te aprecio muchísimo la oportunidad. Estamos pendientes de los avances en torno a esta situación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si tú nos lo permites, lo estaremos informando, Muchísimas por supuesto, gracias a tu auditorio. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima.